Buenas, buenas, bienvenidas y bienvenidos a la última clase número 4 y última de este taller de jóvenes escritores argentinos. Hoy es el turno de conocer o indagar acerca de la escritora argentina Camila Fabri. Vamos a leer un cuento que se llama Sobras, pero primero, como siempre, les voy a compartir un breve video para que, si no la conocen, la conozcan. A ver dónde está. Téngame paciencia. Estamos acá. No sé, reúne bastante un poco la idea de creer que uno está a salvo cuando en realidad no lo está. Cuando uno no lo está. Ujú. Los personajes que aparecen acá, muchos de ellos, están ahí al borde, ¿no? Al Sí. borde del peligro. Son muy inquietantes los cuentos. Vamos a hablar de algunos. Espera que me pongo los anteojos porque me olvido los nombres, ¿no es cierto? Sobras se llama el Sí, primero. el primero es Sobras. Con este bicho extraño que tienen en el jardín de la casa. Un yacaré. Sí, es el cumpleaños de 50 o de 60 creo que del padre de una familia en un country Sí. que tiene una especie de yacaré en una jaula como de oro, ¿no? Y bueno, y ese yacaré representa también como una especie de lado B de ese hombre también, Claro, ¿no? es un Que poco se, eso. sí. Pero se maneja muy bien la ambigüedad. En realidad no se está hablando del yacaré, se está hablando de otra cosa Ujú. que va sucediendo por lo bajo ahí en el cumpleaños. Sí. Esos climas están logrados, Ujú. me parece, ¿no? Después hay otro que me gustó mucho, que es el segundo, Meteoro, Ujú. que es arriba de un taxi. Bueno, ahí entonces les presento a la autora y justamente el cuento que vamos a leer. Estaban hablando de ese cuento. Después, si quieren, pueden buscar la entrevista de los siete locos, que está bueno como para conocer a la autora, si así no lo hacían. Y entonces, ahora sí, vamos a leer el cuento de Camila Fabri, llamado Sobras. Cuando los yacarés son cría, tienen como depredadores a las garzas y los zorros. De adultos, prácticamente, a nadie. Documental de Nat Geo. Cuando Amalia tenía 12 años, iba muy seguido a la casa de Celia, su vecina. Las casas de las dos familias lindaban en el barrio de Quimby. Cuando bajaba el sol, cerca de las 5 de la tarde, Amalia caminaba derecho por una calle de tierra hasta la puerta de entrada de Celia. No miraba atrás ni a los costados. Había prometido a su madre que jamás haría eso. Esa tarde se había puesto su vestido de hilo blanco y se había atado el pelo tirante hacia atrás para dejar en claro las facciones y permitir que el aire le acariciase las orejas. La casa de su amiga estaba envuelta en rejas de acero y tenía un frente blanco de pintura resistente al agua. Amalia no podía atravesar la reja de entrada sola, porque Silvio, el padre de Celia, hacía un año había adoptado un cachorro de yacaré que andaba suelto. Entonces Amalia golpeaba las palmas de las manos hasta que Celia se asomaba a la ventana y corría a abrirle. La madre de Celia aseguraba que el reptil era manso y jamás dañaría a nadie. La certeza de una desconocida no hacía fruto en los oídos de Amalia, así que ella prefería aplaudir. El yacaré pasaba las horas en una piscina de 6 metros de largo en el medio del jardín de la casa quinta. Al principio el reptil era muy pequeño, y cada vez que abría la boca los invitados y las invitadas de turno pegaban gritos de espanto mezclado con ternura. Después creció, como hacen todas las criaturas cuando el tiempo pasa. De adulto llegó a pesar alrededor de 50 kilos. Se deslizaba firme sobre sus patas por el pasto de la casa quinta, pasto recién plantado, rozagante, de jardinero contratado. Amalia había visto de cerca al yacaré solamente 2 veces. Aquella tarde que el padre de Celia lo trajo en una caja y parecía un souvenir, y ahora en esta parrillada que ofrecería a la familia de su amiga
por la tarde-noche. Silvio cumplía 60 años y quería un festejo a lo grande. La madre de Celia había invitado a más de 80 vecinos del complejo de quintas y también había contratado a un mago profesional, esos de los trucos nunca vistos. Atiborró el jardín de guirnaldas blancas y doradas. Contrató a un DJ con textura delgada y bastante calvo en la coronilla. Ni bien Amalia entró en la casa, le confesó a su amiga que hacía tiempo no veía una fiesta de ese tenor en el barrio cerrado. Celia le respondió orgullosa que era cierto y le mostró un tutorial en internet del peinado que quería hacerse más adentrada la noche cuando llegaron los hijos de la familia Cuarón. Amalia y Celia empezaron a comer algunos sándwiches de miga de aceituna y queso y tomaron toda la gaseosa que les entró en el estómago hasta que los eructos no les concedieron respirar. El sol todavía no había bajado del todo, pero ellas bailaron y bromearon a las mujeres mayores cuando iban llegando acerca de la longitud de sus pieles caídas. El yacaré descansaba detrás de rejas doradas que brillaban solas. Nadie quería que aquello pareciera una simple jaula prohibitoria. Silvio la había mandado a diseñar especialmente. Era un encierro inmenso y limpio, un templo. Silvio tenía cierta fascinación por los animales que caminaban al ras del suelo. El reptar le parecía una acción superadora. Después de un rato llegó el momento de soplar las velitas. Los invitados, ellas y los contratados se acercaron a Silvio y lo rodearon cantando las estrofas conocidas. Silvio sopló con gracia y levantó las dos manos. No dijo palabras de agradecimiento, pero bebió completo el contenido de una copa de vino blanco. Perdón. Miró a Amalia y le guiñó un ojo. Amalia le sonrió. Era halagador que el padre de su amiga le dedicara un gesto en ese momento tan importante. Algunos comieron torta y el resto volvió al jardín. Es que ahí afuera estaba tan bien. Las amigas bailaron una canción conocida y se soltaron el pelo, se sentaron en el pasto y se revolcaron apenas. Tenían calor. Los hijos más jóvenes de la familia Cuarón no se habían movido de la mesa. Celia estaba nerviosa. La presencia de los dos adolescentes la ponía así. Dijo que iba al baño. Amalia quedó sola, rodeada de adultos fumadores. Notó que su vestido blanco había adoptado distintos tonos de verde por el tiempo que llevaba sentada en el pasto. Sus padres, en ese instante, seguro estarían mirando la televisión en el living. Aunque les insistió, no habrían querido venir. Amalia se sentía extraña, ajena. Vio a lo lejos cómo una mujer que le triplicaba la edad arrancaba un pedazo de carne de un palillo con una fuerza penosa en los dientes. ¿Quién sería esa señora? En el barrio de Quintas todos se conocían, pero Amalia jamás la había visto. Al rato descubrió que había muchas personas que jamás había visto. Entonces se sintió más extraña todavía. El DJ Calvo cambió el rumbo de la fiesta y agregó un juego de luces al sector de baile, rebalsado de olor a naturaleza. Parejas mayores se acercaron ahí, moviéndose apenas, lo que les permitía la columna vertebral. Amalia giró su vestido sobre sí y notó que Silvio la estaba mirando. Decidió alejarse. Aprovechó el momento para caminar hacia la jaula del yacaré. Hacía casi un año le llamaba particularmente la atención la mascota de su amiga. La madre de Amalia se burlaba de los padres de Celia, sobre todo de Silvio. Un yacaré, Dios mío, ínfulas de extraordinario. Con el resto del jardín decorado, el animal dentro de aquella jaula inmensa parecía una pieza de cera. Amalia lo miró fijo. Los ojos del yacaré eran acuosos y tibios, como los de quien acaba de llorar y no quiere que se note. Ella percibió cierta agitación en el animal, quiso demostrar comprensión y pasó la mano a través del umbral dorado. De fondo sonaban ahora unas voces brasileras y algunas parejas simulaban mareos de alcohol. Un mes atrás, en una cena familiar a la que Amalia había sido invitada en carácter de amiga que se quedara a dormir, Silvio narró una historia de su infancia en el sur. A Celia y a su madre ya no les causaba gracia este relato, en cambio.
En cambio, Amalia estaba ansiosa por escucharlo. Silvia habló de Morris, un vecino parco que vivía en lo profundo del bosque patagónico. Morris tenía la costumbre de invitar a todos los niños del vecindario a merendar, entre ellos a Silvio y a unos hermanos de su misma edad. El hombre prestaba servicio de niñero sin cobrarle a nadie. Madres y padres aceptaban. Silvio recordaba a Morris con devoción y esto sorprendía mucho a Amalia. Un hombre adulto conmovido es algo que a esa edad puede resultar inquietante. Silvio largó lágrima y siguió hablando. Contó que pasaba horas y horas en casa de Morris y que él a veces le prestaba su cama a los niños para que durmieran la siesta. Y que Morris, así de amable que era con la niñez, también tenía una extraña costumbre. Le gustaba comprar huevos en plena gestación. Los conseguía en una granja lindera, solía tener cajas llenas, contaba Silvio, y algunas veces pasaba que, en carácter de show, a Morris le gustaba aplastar uno por uno los huevos sobre la mesa de madera del living. Y después de aplastarlos y ver desparramarse lo que podría haber sido un futuro pollo, Morris sonreía y decía que tenía el poder de convertir el mañana en sobras, que a veces era preferible no dejar crecer. Celia le preguntó a su padre que por qué no aprovechaban y comían esos huevos, pero Silvio no respondió. Y contó. Mori se quedaba con los chicos en su casa hasta la noche y a veces les preparaba sopa. Se los sentaba en el regazo y les peinaba el cabello corto de varón. Aunque no hiciera falta, igual los peinaba. Decía que así les sacaba el brillo. Silvio concluyó la anécdota con la mirada en un punto fijo de su plato de porcelana. La madre de Celia le preguntó si quería irse a su habitación y él respondió que no. Celia siguió comiendo como si esa escena se hubiera repetido una y mil veces. Silvio se asomó a la ventana y chequeó que su yacaré siguiera empinando el cuello. Y en efecto, ahí estaba con los ojos brillantes en la parte honda de la piscina. Amalia intentó imaginarse a Morris varias veces, pero le fue imposible. Nunca le contó la historia de Silvio a su madre ni a su padre, ni a nadie. Celia regresó del baño con un sándwich de pastrami en una mano y un vaso de gaseosa en la otra. Cuando notó lo que hacía su amiga, le gritó que no, pero Amalia no le hizo caso. La caricia ya se había efectuado. El yacaré adolescente acercó la trompa a Amalia y olió. La gaseosa de Celia se desparramó en el pasto. Amalia sonrió y Celia pegó un grito agudo, esos que hacen que los niños se vuelvan odiosos y venosos en la garganta. ¡Papá! Gritó. ¡Papá! ¡El cocodrilo! El yacaré jamás le había hecho daño a nadie de la familia, pero claro, Amalia tenía otro olor. Un grupo de adultos hizo la mímica de la catástrofe. Amalia dejó de oír como si alguien hubiese activado un despertador muy agudo. Vio peinados, hebillas, cigarrillos en bocas de hombres. Recordó la fractura de los huevos de aquel adorador de niños y la mirada perdida del cumpleañero sobre las velas de una torta demasiado comprada. La madre de Celia intentó aplacar la situación, tranquilizando a los invitados, ordenándole al DJ Calvo que reactivara los parlantes, las luces. El yacaré había abierto apenas la boca y ahí dentro tenía los dientes. Amalia ya estaba a salvo en los brazos de Silvio, que la miraba como si hubiese descubierto algo. No tenés de qué preocuparte, le dijo. Los yacarés son solo criaturas en extinción. Amalia cerró los ojos del dolor y Silvio la llevó a su cuarto para curarla. La fiesta siguió. Celia no tiene más recuerdos del cumpleaños de su padre, tampoco de Amalia. El yacaré todavía sigue en el jardín de la casa. La especie no desapareció. Camila Fabri. Bueno, a ver. Para que voy a dejar de compartir un ratito. Un momento, perdón. Acá. A ver, bueno. Bueno, bastante turbio el cuento, se vuelve por momentos, ¿no? Con este tema de cruzar el límite entre la infancia y la adultez. Bueno, varias cosas para destacar. Lo primero es que este cuento
Cuenta, pero como decía la entrevistadora, que ahora no me sale el nombre, que es tan conocida de este programa que está hace tantos años, Los Siete Locos, cuenta una historia y cuenta una historia por debajo, ¿no? Esta es la teoría, bueno, hay tantas teorías, está en el decálogo de Horacio Quiroga, pero también en la teoría de Piglia del cuento, ¿no? Esto de que un cuento me cuenta una historia que está en la superficie, pero por debajo me está contando otra cosa, y obviamente esa otra cosa tiene que ir saliendo a la superficie por algunos intersticios, pero no contar todo de manera tan explícita, ¿no? Este cuento es como un poco obvio, pero por eso lo traje justamente al taller, porque estamos aprendiendo este mecanismo de contar algo en la superficie y que por debajo se está contando otra cosa, ¿no? Entonces me parece bien ejemplificarlo con un cuento en el que esto se ve claramente y de manera sencilla, ¿no? Este animal, este yacaré, que ya desde el epígrafe, me encanta eso, tengan en cuenta eso de incluir epígrafes en sus relatos de otros autores, en este caso es de un documental de National Geographic, que sirvan como marco de comprensión de todo lo que viene después, ¿no? Y lo que está lindo de incluir un epígrafe es terminar de leer el cuento y después volver al epígrafe y ahora sí entender por qué su inclusión, ¿no? Bueno, lástima que saqué, pero el epígrafe decía algo así como que los yacarés de bebés tienen algunos depredadores, pero como los lobos, creo, o los zorros, no me acuerdo, pero de grandes prácticamente no tienen a nadie de depredador, ¿no? Entonces ya después conociendo la historia que leímos, podemos ver a qué está haciendo referencia, ¿no? O sea, yo en la superficie estoy contando la historia de un yacaré, en realidad de una familia, pero donde hay un yacaré como elemento enigmático y está simbolizando, ¿no? Acá está el simbolismo, que creo que habíamos hablado en una de las clases anteriores de los símbolos. El simbolismo de este yacaré es este depredador sexual en el que se ha convertido el padre. No sabemos de manera realmente concreta o ahí latente, este vínculo extraño que tiene con la amiguita de la hija, de mirarla, ¿no? De llevarla a la habitación y demás, aunque no aparezca en la superficie que haya nada, no sabemos si alguna vez pasó o si está en peligro de que ocurra, ¿no? Y esto de que cuando él era chico, es decir, cuando los yacarés son bebés, tienen depredadores. Cuando él era chico tenía depredadores. Él se ha convertido metafóricamente o simbólicamente, si se quiere, en un yacaré, pero de chico era un yacaré bebé que tenía también su depredador, en este caso este hombre Morris, que bueno, a mí quizás hace muchos años esto se leía como, ah, qué lindo, un hombre que invita a merendar a los niños, pero hoy por hoy yo ya leo eso y ya me voy corriendo, ¿no? Un hombre que invita a niños a su casa. Bueno, por lo menos esta es la historia que nos plantea este cuento, ¿no? Por la superficie es un yacaré, es un animal y está simbolizando otra cosa, o sea, esa otra historia que se está contando está como entre líneas, ¿no? Bueno, no sé si me olvido algo importante de lo que me interesaba comentar, pero básicamente es eso, básicamente me interesa que podamos trabajar a nivel simbólico, ¿sí? Entonces, ahora sí, les voy a compartir la consigna. Hoy estoy lenta para compartir. Ahí vamos. La propuesta de hoy. Te propongo pensar en un animal. Vamos a tratar de emular de alguna manera, no tan estrictamente, pero sí vamos a tomar como inspiración este tema de un animal, porque además es bastante sencillo, ¿no? Entonces, así como el yacaré simboliza en este cuento un depredador sexual, trata de buscar qué simboliza tu animal e incluirlo en una historia. Ahora, no recomiendo que ese animal sea el protagonista de la historia, porque si no vamos a terminar escribiendo una fábula de Esopo. No es eso lo que quiero. O sea, pensemos una historia
donde haya un animal presente, acompañando, latente en algunos momentos cruciales del protagonista, pero que ese animal nos esté dando la pauta de que está simbolizando otra cosa que tiene que ver con lo que está viviendo el protagonista, pero sin contarlo así de modo todo tan explícito, sino ir tirando así como algunas pistas de la manera que hace Fabri en su cuento. Importante. Pongamos en juego la relación entre el símbolo del animal y su significado, qué simboliza para nosotros. Pero no de forma directa u obvia, es preferible sugerir antes que darle todo servido al lector. Bueno, es lo que les acabo de decir. Bueno, puede ser que en estos días, que quizás esta consigna para algunos les puede resultar más compleja que las anteriores. Una vez que encuentren cuál es el animal y qué es lo que, o puede ser un bicho también, y qué es lo que este simboliza, va a ser más fácil. Ahora que dije bicho, se me vino a la mente la metamorfosis de Kafka, ¿no? Como esta transformación de Gregorio Samsa en un bicho, que ni siquiera está definido exactamente, pero algo parecido a un escarabajo, está simbolizando algo, está simbolizando que él se sentía como un bicho, como despojado de sus características plenamente humanas, porque lo único que hacía era trabajar para ganar plata, para pagar deudas de los padres, ¿no? Entonces, quitarle las cosas humanas que pueden tener que ver con el placer o con lo cultural, ¿no? Una persona que solamente cumplía un horario, trabajaba para ganar plata, eh, para dársela a los padres. Él se sentía de alguna manera como un insecto, como un bicho despojado de su humanidad. Entonces, eso es lo que viene a simbolizar la metamorfosis, ¿no? De Kafka, así como muy rápidamente dicho, pero se me vino a la mente justo y no lo quería dejar pasar. Entonces, busquemos cuál es ese animal, ese insecto. Por ahí se les ocurre no hacerlo con un animal o un insecto, quieren hacerlo con un objeto que está simbolizando otra cosa y ese objeto está cercano al protagonista. También puede ser, ¿no? Y bueno, ver qué historia queremos contar a partir de ese simbolismo. Lo que les digo ahí es que si no se les ocurre mucho, pero tienen algunas ideas, me las pueden mandar y quizás juntos podamos pensar algo. Así que bueno, hasta acá llegó este taller, nos vamos a seguir contactando vía mail. Pero bueno, hasta aquí las clases, ya estoy pensando nuevos talleres que les contaré en su momento y también voy a volver a reeditar algunos que ya tengo armados, así que estén atentas y atentos. Un placer haber estado con ustedes, haber estado leyendo sus trabajos y bueno, y los voy a seguir leyendo, por supuesto. Y bueno, estamos en contacto. Les mando un abrazo.